Muy bien, hermano, pues Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Una vez más, qué bendición estar aquí, ¿verdad? Amén. Escuchar la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos. Hay algunos temas que me cuesta mucho compartirlos. Y lo vuelvo a repetir, no difícil de compartirlos porque no sepa, sino el trabajo que me cuesta poner en práctica el tema de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y el tema de hoy es uno de ellos, que me siento muy incapaz de poder enseñar el tema que se acomoda a los versículos que vamos a estudiar en el día de hoy. El tema, hermanos, de esta escuela dominical se llama ¿Cómo estás edificando? Y hermanos, más específicamente se va a referir a aquellos que de una o de otra manera constantemente tenemos la bendición y el privilegio de enseñar. Más específicamente los pastores, los maestros de escuela dominical, los misioneros, los evangelistas que constantemente están con la palabra de Dios enseñando al pueblo de Dios. Pero no queda excluido ninguno de nosotros tampoco. ¿Cómo estamos edificando? Todos, hermanos, cuando venimos al conocimiento de Dios, comenzamos a edificar de una o de otra manera. Dice la palabra de Dios que unos edifican en la arena, porque no ponemos atención a lo que nos dice la palabra de Dios, y vienen los ríos y dan con ímpetu contra aquella casa y cae. Pero hay otros que edifican sobre la piedra. Pero lo vuelvo a repetir, el tema del día de hoy es ¿cómo estás edificando? Abran conmigo sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo número 3. Primera de Corintios, capítulo número 3. ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo estoy edificando? En Primera de Corintios, capítulo número 3, versos del 10 al 15. Se pone en pie cuando lo encuentre. Primera de Corintios 3, versos del 10 al 15. Y les voy a pedir que me ayuden a hacer la lectura antifonalmente. Yo leo el 10, ustedes leen el 11. Parejitos, hermanos, y luego vamos a llegar al verso número 15. Comienzo leyendo el versículo número 10 del capítulo 3 de Primera de Corintios y ustedes leen el 11. Dice la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. El apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y sigue diciendo, y otro edifica encima. Pero vean las palabras que dice al final. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. El 11, hermanos. Porque nadie puede poner un fundamento que está puesto el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues el fuego será revelado, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego. Quiero que vean, hermanos, que el versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, dice, él va a sufrir pérdida, pero vean lo que dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, podemos edificar con oro, plata y piedra preciosa, pero también podemos edificar con madera, heno y hojarasca, y podemos ser salvos. Pero dice que el fuego la va a probar, y eso se va a quemar, y vamos a ser salvos, pero como por fuego. ¿Y qué vamos a tener allá, hermanos? Dice la Biblia que va a tener recompensa, pero el que edifica con oro, con plata y con piedra preciosa. ¿Cómo estamos edificando? Vamos a orar. Padre, bendice los minutos, Señor, que están por delante nuestro. Y rogamos que nos hables, Señor, y que nos pongas a pensar por medio y a través de tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares. Si alguno edificare. Dice el versículo número 9, hermanos. Vean lo que dice el 3:9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Un colaborador, yo les dije la semana pasada, es alguien que está dispuesto a ayudar o a hacer algo por alguien más. Ahora, Dios no necesita nuestra ayuda, ¿ok? Dios no necesita nuestra ayuda, pero es una manera del apóstol Pablo expresarse. Colaborador de Dios. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza. Labranza es un huerto, es un huerto de plantas, lo que sea. Pero luego también dice aquí, hermanos, edificio de Dios. Edificio de Dios. Y luego dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pues el apóstol Pablo, hermanos, fue el que fundó la iglesia de Corinto. Él puso el fundamento. ¿El fundamento es quién, hermanos? Cristo. Es Cristo. El fundamento es Cristo. No podemos poner otro fundamento. El apóstol Pablo dice, yo ya puse el fundamento. Siempre que se va a construir, se pone el fundamento. Se busca la profundidad. Los expertos en eso, pues buscan la profundidad de la tierra y ellos deciden dónde van a comenzar a poner el fundamento. Se pone el fundamento, luego se pone valga la redundancia, el fundamento. Después del fundamento ya se va construyendo las paredes. Por ello el apóstol Pablo dice, pero cada uno mire bien cómo está sobreedificando. Cómo está sobreedificando. Tiene que tener el hermano, lo vuelvo a repetir, aquellas personas que tenemos la oportunidad de enseñar, de tener una clase, de tener un pastorado, de tener algún ministerio, tiene que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos enseñando la palabra de Dios, de qué manera estamos enseñando la palabra, por qué estamos enseñando la palabra de Dios. Hermanos, dar una enseñanza es bien fácil, no cuesta mucho. El problema es cuál es la intención de hacerlo. Una predicación, ¿cuál es la intención de dar la predicación? Si es guiado por Dios, si Dios le pone el mensaje al pastor, le pone el mensaje al que enseña, al predicador, o si agarra la palabra de Dios solamente para tirar piedras a personas que están ahí. Si es de esa manera, el pastor está edificando con madera, heno y hojarasca, no va a servir. Aquella persona que está enseñando la palabra de Dios tiene que estar bien segura que está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios y que es Dios el que va a hacer las cosas a través de él. Porque, hermanos, para Dios lo que hagamos en la carne no va a servir, no sirve. Dios es espíritu y Dios espera que lo que hagamos sea en espíritu y sea en verdad. Él tiene que tener mucho cuidado con su obra de construcción, es decir, la predicación y la enseñanza. Esos son elementos que nos están sirviendo para construir la predicación, la enseñanza. Pero otra cosa, una persona, y el pastor, no me estoy refiriendo al pastor que tenemos, sino al pastor en general, no es la responsabilidad del pastor su crecimiento.
No es. La responsabilidad del pastor, la responsabilidad del que enseña es predicar la palabra de Dios. Decían los profetas, así dice el Señor. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros crecer, edificarnos, ¿sí o no? Amén. No va a ser mi responsabilidad, hermanos. Mi responsabilidad es trazar bien la palabra de Dios, predicar bien la palabra de Dios. Es todo lo que puedo hacer. La responsabilidad de crecer es de usted. Es de usted. Dice, en segunda instancia, también no solamente a ellos, en segunda instancia a todos los creyentes que son llamados a edificar la iglesia por medio del ministerio fiel. El ministerio fiel es oro, plata, piedra preciosa. El primer obrero, hermanos, que vamos a ver ahorita, el primer obrero usa materiales duraderos. No las cosas baratas de este mundo. Usa materiales duraderos, no las cosas baratas de este mundo. Este constructor procura honrar a Dios, empeñado en conseguir calidad que glorifique a Cristo y no cantidad que gane la alabanza de los hombres. Lo voy a volver a repetir. Este constructor procura honrar a Dios, empeñado en conseguir calidad que glorifique a Cristo y no cantidad que gane la alabanza de los hombres. Los constructores sabios usan la palabra. Escucha, hermano. Los constructores sabios usan la palabra, oran y dependen del Espíritu Santo para edificar. Amén, hermanos. Si no usamos la Biblia, no vamos a edificar. Si no oramos, no vamos a edificar. Si no dependemos del Espíritu Santo, no vamos a edificar. No vamos a poder. Como resultado de su trabajo, su trabajo es duradero. Cuando el fuego pruebe su obra en gloria, resistirá. Ahora, hermanos, ¿cómo edificar con oro, plata y piedra preciosa? Voy a ir un poco rápido porque tengo algunos versículos. ¿Cómo edificar con oro, plata y piedra preciosa? Estos elementos representan aquellas obras que son eternas, las cuales se hacen con la fuerza de Dios dada y con el fin de glorificar a Él a través de ellas. ¿Cómo puedo edificar con oro, plata y piedra preciosa? Tengo cuatro puntos, hermanos, que nos pueden ayudar a entender cómo podemos edificar con oro, plata y piedra preciosa. Número 1, hermanos, Salmo versículo número 27. Salmo versículo número 27. En el Salmo versículo número 27, dice la palabra de Dios, Salmo 127, Salmo 127. Salmo 127, dice la palabra de Dios. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Lo voy a volver a repetir. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios en sueño. Punto número 1, hermanos. Dejar Dios que sea el que hace la obra en lugar de nosotros. Dejar que sea Dios el que hace la obra en lugar de nosotros. Si no es Dios, hermanos, si no es Dios delante de nosotros, si no nos paramos, hermanos, si no enseñamos conforme al poder que Dios da, dice el apóstol Pablo, si vamos nosotros adelante de Dios y dejamos a Dios a un lado, hermanos, no estamos edificando a la iglesia. Tenemos que pedirle a Dios que vaya Él, que sea Él a través de nosotros, como vimos el domingo pasado en el Salmo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Muchos pastores, hermanos, les gusta que los vean a ellos, que les aplaudan, que vean la obra que ellos están haciendo. Cuentan los miembros que tienen, cuentan lo que hacen, dicen lo que hacen. Entonces, ¿quién está obrando? Pienso yo, ¿es Dios o es el hombre? Si Jehová no edifica, hermanos, podemos desgalillarnos, podemos gritar, no va a pasar nada porque no es Dios. No le estamos dando la oportunidad a Dios para que Él haga las cosas a través de nosotros.
Entonces tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que sea Él a través de nosotros. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Que sea Dios a través de nosotros. Y voy a ir un poco rápido, hermanos. Vean lo que dice Éxodo, capítulo número 33. Éxodo, capítulo número 33. En Éxodo, capítulo número 33, dice la palabra de Dios, hermanos, de la siguiente manera, versículo número 15. Éxodo 33, versículo número 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así, 33, 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué importante, hermanos, es saber, pedir que Dios vaya bendiciendo aquello que nosotros vamos haciendo. Yo les vuelvo a repetir, es muy fácil dar una enseñanza en la carne, sin amor. Usar la palabra de Dios, hermanos, para maltratar a los que nos escuchan. Miren, Moisés dice: Señor, si tú no vas, no nos saques. Yo quiero que tú vayas delante de mí. Yo quiero que tú me edifiques. Yo quiero que tú me guíes. Punto número 2, hermano. El punto número 1 es dejar que Dios sea el que hace las cosas. Punto número 2, fidelidad. Fidelidad a Dios. ¿Qué pensarían, hermanos, ustedes de mí si hoy estoy aquí? El domingo que viene no estoy, dejo tirado lo que me corresponde y no vengo después hasta que me toca otra vez enseñar. ¿Sería de buen ejemplo para ustedes? Por supuesto que no. Fidelidad a Dios, hermanos. Fidelidad a Dios. Aquellos que tenemos un ministerio, aquellos que tenemos una responsabilidad, tenemos que ser fieles a Dios. Y se va a demostrar por la fidelidad a la iglesia, por la fidelidad a los servicios. En una ocasión, y ahorita vamos a leer, el Señor dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice: hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. No hay algo más peor, hermanos. No hay algo más feo. Mirar a alguien que está enseñando, pero que no se esfuerza en vivir aquello que está enseñando. Uno se tapa la boca y nomás se ríe. Vean lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo número 4. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Corintios, capítulo número 4. ¿Cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos edificando? Primera de Corintios, capítulo número 4, dice la palabra de Dios. Me había pasado. Primera de Corintios, capítulo 4. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo está diciendo: así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo. Tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué, hermanos? Fiel a Dios. Lo voy a volver a repetir, hermanos. Aquellos que tenemos un ministerio, que tenemos un grande privilegio de enseñar, debemos ser fieles a Dios, aquí y fuera de aquí. Fieles a la escritura, fieles a la lectura, fieles a la oración, fieles a la devoción, fieles a Dios. Si no, hermanos, ¿cómo estamos edificando? Fieles a nuestra familia, fieles a nuestra esposa, fieles a nuestra casa, fieles a nuestro trabajo, fiel a Dios. Si no, no estamos edificando. Si no, lo que hagamos se va a quemar. Lo voy a volver a repetir. Si el domingo que viene no vengo, lo dejo las cosas tiradas, ¿de qué sirve que yo esté aquí? Tiene que haber esfuerzo, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fieles a Dios. Vean Hebreos capítulo número 5.
Hebreos capítulo número 5. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, dice, considerad al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es, ¿qué, hermanos? Fiel. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque todas las cosas son hechas por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dice el versículo 5, y Moisés, a la verdad, ¿fue que, hermanos? Fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Dice la palabra de Dios que Moisés fue fiel en dar el mensaje que Dios le daba y transmitirlo al pueblo. Y vaya, hermanos, que Moisés fue fiel. Tenía una grande responsabilidad, pero él quería que Dios fuera delante de él. Él le decía, Señor, si tú no vas, no nos saques de aquí. Yo quiero contar con tu presencia. Quiero contar con tu bendición. Quiero saber que tú estás conmigo. Y de esta manera Moisés fue fiel. Tenemos que serle fiel a Dios, hermanos. Nos vean o no nos vean. Porque al final de cuentas, hermanos, el que va a sacar todo a la luz es el que nos ve de día y el que nos ve de noche. Ustedes no ven lo que yo hago en fuera de aquí, lejos de la presencia de ustedes. Ustedes no ven. Mi esposa no me ve en mi trabajo. Pero Dios me ve en mi trabajo, Dios me ve en mi casa, Dios me ve aquí, y Dios sabe la intención de la enseñanza que yo doy, con qué manera lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo porque quiero pegarle a alguien y no tengo el valor de enfrentarlo, si estoy usando la palabra de Dios para pegarles, o si lo estoy haciendo con amor. Dios lo ve, y Dios, de lo que yo estoy diciendo en el día de hoy, hermanos, Dios me va a juzgar y voy a recibir o no voy a recibir recompensa. Tenemos que ser fieles a Dios, hermanos. Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que dejar que Dios sea a través de nosotros. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿qué, hermanos? Fiel. Él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Otro siervo de Dios fiel, Daniel. No pudieron, hermanos, acusarlo. Nada en lo relacionado al reino ni en lo relacionado a su Dios. Se les dijo, no van a orar. Él dijo, yo voy a orar, porque es más necesario obedecer a Dios que a los hombres. Y abría las ventanas de su recámara que daban a Jerusalén, porque así decía, cualquiera que esté en problemas y voltee su rostro mirando a este templo, tú lo vas a escuchar. Y él oraba, él era fiel, y aquí la escritura dice, fue fiel. ¿Qué tal de nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos con nuestra fidelidad a Dios? No le dije fidelidad a los servicios, dije fidelidad a Dios. Aunque después de la fidelidad a Dios se va a mirar la fidelidad a los servicios, a la iglesia, al templo. Punto número 4, hermanos. Apartarnos del pecado. Muy importante, hermanos. ¿Podría, hermanos, yo dar un estudio, una enseñanza, pero sin ninguna intención de apartarme del pecado? Sin ninguna intención de vivir para Dios. Vean lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 19. Segunda de Timoteo 2:19 dice la palabra de Dios. Me siguen con su vista cuando encuentren Segunda de Timoteo 2:19. Dicen amén, hermanos. Amén. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dice la palabra de Dios, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, unos son usos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Versículo número 24, hermanos, dice la palabra de Dios, versículo número 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Un versículo más, Efesios capítulo número 5. Apartarnos del pecado, hermanos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo número 5, versículo 10. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Vea lo que dice. Comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, mírenme acá. Ya estamos. Vamos a entrar al mes de Halloween. ¿Cuántas iglesias practican esta fiesta? La de Halloween. Se reúnen, ponen sus maderas en alto, ponen sus bocinas, se suben disfrazados, tocan en el templo, en el parqueadero, y el domingo están predicando la palabra de Dios. Eso es abominación a Dios. Es abominación a Dios. El día de Halloween es una práctica diabólica, es una práctica que honra a Satanás. Se disfrazan, iglesias, pastores permiten eso. Y el domingo están en un púlpito predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿o a quién vamos a servir? ¿O vamos a servir a los Baales? ¿O vamos a servir a Dios? Pero no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar uno, vamos a aborrecer el otro. Y a Dios dice, mejor fueras frío o caliente, pero ojalá y no fueras tibio, porque lo tibio, dice, lo voy a vomitar. ¿Cómo es posible que no hay el discernimiento en los cristianos, en los que nos congregamos para discernir qué es bueno y qué es malo? Algo tan evidente como el Halloween. Y dice la palabra de Dios, comprueba lo que es agradable a Dios. Y luego sigue diciendo, y no participes. Hermanos, si usted está participando de las obras infructuosas de las tinieblas, usted tiene que arrepentirse. Y aunque le gusten esas fiestas, aunque le gusten determinadas fiestas, usted sabe que a Dios no le está agradando y usted está trayendo a su hogar, de una o de otra manera está trayendo a su hogar, no bendición, probablemente maldición. Porque no queremos apartarnos del pecado, dice la palabra de Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, pastores que practican el Halloween o cualquier otra fiesta pagana. Dice aquí la palabra, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Santifíquese. Si usted quiere ser algo para Dios, si usted quiere ser instrumento útil al Señor, santifíquese. Dice la palabra en 2 Timoteo 2:20, si alguno. Ve, hermanos, tanto así debemos de santificarnos aquellos que predicamos, aquellos que enseñamos, que cuando el sacerdote Aarón iba a entrar al templo, ustedes saben eso, hermanos, de que cuando iba a entrar al lugar santísimo, las vestiduras que él tenía que tener, tenían que tener campanillas en la parte de abajo, tenía que tener campanillas y tenía que entrar con un lazo.
que lo amarraban de su cintura probablemente y que ese lazo tenía que salir fuera del velo. Y él tenía que caminar y las campanillas se tenían que estar escuchando. Aparte de eso, cuando él entraba, hermanos, al lugar santísimo, una de las vestiduras que él tenía, uno de los ornamentos, era una placa que tenía aquí en su frente. ¿Y saben qué decía esa placa? Santidad a Jehová. Porque al lugar santísimo o a dar una enseñanza o a dar una predicación no podemos venir con pecado. Dios no va a usar un vaso sucio, Dios va a usar un vaso limpio. Y el sacerdote entraba al lugar santísimo y decía aquí una placa de oro: santidad a Jehová. Dicen que una vez estaba una iglesia y por siempre estuvo una placa en el púlpito donde se paraban a predicar los pastores. Pero una vez se subió un pastor y le llamó la atención que la placa decía: señores, queremos ver a Jesús. Eso le impactó a este pastor, que dijo: eso es lo que tenemos que proyectar, a Jesús. Amén. No a nosotros, a Jesús. Santidad a Jehová. ¿Cómo estamos edificando, hermanos? ¿Con oro? ¿Con plata? ¿Con piedra preciosa? Santifíquese. Santifíquese, santifique su vida. Deje que Dios sea a través de usted y no usted. Número 3, sea fiel a Dios. Lo que nos queda, hermanos, el segundo constructor, que construye ¿con qué? Madera, heno y hojarasca. El segundo constructor usa materiales que no pueden resistir la prueba. Este es el obrero cristiano que tiene o que le precisa reunir una multitud, pero no edifican el templo o la iglesia de Dios. Los materiales proceden del mundo, como la música, hermanos. Cuando se pruebe este ministerio en la eternidad, se quemará el obrero, se salvará, pero no habrá recompensa, como Lot se salvó como por fuego. Número 1, hermanos, ¿saben cómo es edificar con madera, heno y hojarasca? Hermanos, esto está fuerte. Vean lo que dice Mateo capítulo número 23. Mateo capítulo número 23, versículo número 2. Mateo 23, versículo número 2. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Así se edifica con madera, heno y hojarasca, como vamos a ver aquí. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué, hermanos? Y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y no las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¡Qué responsabilidad, hermanos! Bueno, pastor, qué responsabilidad para nosotros que enseñamos. Qué fácil es decir hagan. Qué fácil es decir, mira, aquí dice la Biblia. Lo están mirando. Míralo con tus ojos. Y hacemos que el pueblo vea y hacemos que los hermanos vean. ¿Y nosotros? Qué fácil. Hazlo. Tienes que hacerlo. Dice la Biblia. ¿Y nosotros que enseñamos? Dice la palabra de Dios. Hagan como les dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Qué pensarían, hermanos, de su servidor si yo ahorita en este momento estoy enseñando y el día de mañana uno de mis hijos, mi esposa, viene con un ojo morado? ¿Qué pensarían, hermanos, si estoy enseñando yo aquí y me ven salir al rato de, no sé, de un bar, de una cantina? ¿Qué pensarían, hermanos, si estoy aquí dirigiendo los himnos, cantando himnos a Dios y al rato
paso por su casa y con la música en el carro, música mundana, ¿qué pensarían? Ustedes pueden decir, este no. No es necesario ni esperar al día del Señor para que Él nos revele, diríamos, no, este no. Y Dios, hermanos, quiere recompensarnos. Dios tiene algo especial para nosotros, pero tenemos que vivir para Él, tenemos que vivir lo que enseñamos. Tenemos que esforzarnos. Hermanos, es difícil, pero ese Señor, no puedo. Mi carne no me deja, Señor, ayúdame. Ayúdame a vivir lo que enseño. Ayúdame a vivir lo que predico. Si no, hermanos, si no hay esfuerzo, si no hay deseo, estamos edificando con madera, heno y hojarasca. ¿Sabe cómo se puede edificar con madera, heno y hojarasca? Vean en Proverbios. Proverbios, capítulo número 30. Proverbios, capítulo número 30. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Edificamos con madera, heno, hojarasca cuando no hacemos lo que enseñamos. Cuando no hacemos lo que enseñamos. Número 2, cuando hacemos que la Biblia diga lo que no dice. Cuando torcemos la palabra de Dios. Vean lo que dice Proverbios 30, versículo número 5. Toda palabra de Dios es limpia, y Él es escudo a los que en Él esperan. Versículo número 6. No, ¿qué, hermanos? Añadas a sus palabras. No añadas a sus palabras, para que no te reprendas. ¿Y si has hallado qué, hermano? Mentiroso. Mentirosos somos cuando forzamos la Biblia a que diga lo que no es. Trae tu ofrenda, da $100 y Dios te va a dar 1,000. Trae 1,000 y Dios te va a dar 10,000. Estamos edificando con madera, heno y hojarasca cuando estamos forzando a que la Biblia diga lo que no es. Y vaya, hermanos, que para eso sí hay muchos mentirosos que tuercen la palabra de Dios para su propia conveniencia. Dice la palabra de Dios que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Quiere decir que la iglesia la usan como una mercadería. Dice que engañan a los incautos, a los ingenuos, para sacar provecho. Y dice la palabra de Dios, no le añadas, porque dice la palabra de Dios que si le añades, van a venir sobre ti las plagas que están escritas en este libro. La palabra de Dios, hermanos, se enseña como está, sin añadiduras y sin quitarle. Así dice, hermanos, los profetas decían, así dice el Señor. Así dice el Señor. Pero ¿cuántos, hermanos, hay que yo soñé y que Dios me dijo y que vean lo que dice, hermano? Ahorita vamos a ver otro pasaje. Entonces, edificamos con madera, heno, hojarasca cuando no hacemos lo que enseñamos, cuando hacemos que la Biblia diga lo que no es, cuando hacemos que la iglesia se extravíe. Vea lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo número 23, hermanos. Jeremías capítulo número 23 dice la palabra de Dios. Jeremías 23, versículo número Jeremías 23, 27. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Vean lo que dice Jeremías 23, 27. No piensan cómo hacen errar a mi pueblo. Se olvidan de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Hay mucha gente, hermanos, que se la pasen enseñando los sueños que soñó. Soñé. Sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos. Dice, el profeta que tuviere sueño, cuente su sueño, y aquel que fuere mi palabra, dice, cuente mi palabra verdadera. Y dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras
cada uno de su compañero. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas, dice Jehová. Él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Cuando hacemos, hermanos, que la iglesia coja un camino diferente al de la palabra de Dios, enseñando nuestras filosofías y huecas sutilezas. Muchas veces, hermanos, muchos pastores ya ven que la congregación ya la Biblia como que no les atrae, como que ya están cansados de escuchar la palabra de Dios y se inventan cosas. Por ejemplo, hermanos, había un pastor, dice un pastor, que había gente antes de Adán y Eva. Que había gente antes de Adán y Eva, pero ¿dónde dice la Biblia eso? La gente, hermanos, tenemos que tener nuestros oídos bien ejercitados, porque hay muchos mentirosos. Hay muchos que tuercen la palabra de Dios. Hay muchos que no se someten a lo que tenemos aquí. No se someten, dicen cosas, hermanos, barbaridades. Y si nosotros no prestamos oído, hermanos, a la palabra de Dios, nos podemos desviar, nos pueden desviar. Lo vuelvo a repetir, qué responsabilidad, hermanos, aquellos que nos paramos delante de un púlpito a enseñar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que esta es donde podemos encontrar la vida eterna, la salvación. Hermanos, si una iglesia, hermanos, si no está enseñando la palabra de Dios, ¿qué está enseñando? ¿Qué está enseñando? Vean un pasaje más, hermanos. Perdón, regresamos a 1 Corintios, capítulo número 3. 1 Corintios, capítulo número 3. Volvemos a leer los versículos que leímos al principio. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es quién, hermanos? Jesucristo. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo no dudo, hermanos, que todos anhelemos tener una recompensa en el cielo, ¿verdad que sí? Todos desearíamos tener una recompensa en el cielo. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que buscar, hermanos, la santidad de nuestras vidas. Tenemos que vivir para Dios. Vivimos en un mundo, hermanos, donde abunda el pecado, donde abundan las tentaciones, que a veces nos distraemos y nos olvidamos de que somos hijos de Dios y que tenemos que agradar a Dios y que somos aquellas personas que Dios ha puesto en este mundo para alumbrar. Pero muchas veces la luz de este mundo
brilla más que nuestra luz. Muy pronto, hermanos, estaremos delante de la presencia de Dios. Muy pronto Dios nos llamará a su presencia y vamos a llegar con las manos vacías, porque no hubo esfuerzo en nosotros, no hubo empeño, no hubo amor, no hubo deseos de vivir para Dios. Debemos, hermanos, de pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos cristianos, buenos hermanos, buenos siervos de Dios. Que cada vez, hermano pastor, hermano Pablo, hermano yo mismo, que demos un estudio, vengamos preparados, vengamos con la unción del Espíritu Santo, orando por el mensaje, orando por uno, orando por los oyentes, edificar la iglesia con oro, plata y piedra preciosa. Oro, plata y piedra preciosa, no con cosas de este mundo. Las iglesias se están llenando, hermanos, con métodos del mundo. Trae uno y te recompensan, te dan tarjetas para que vayas a gastarlas a la Walmart cuando traes a una persona que se convierta o que se quede en la iglesia. Te recompensan, ya tienes tu recompensa. La música que traen en las iglesias, música mundana, para atraer a los jóvenes, para que se llene la iglesia. Métodos del mundo, métodos del mundo. Se alejan de la palabra de Dios, no predican la palabra de Dios, se la pasan más brincando, sudando y gritando que lo que dice la palabra de Dios. Llorando en la iglesia porque sus emociones son tocadas con la música, pero salen y viven igual porque no hay palabra de Dios, no hay enseñanza de la palabra de Dios, pero son cristianos. Ay de aquel pastor que se la pasa, dice la palabra de Dios, ay de los pastores que dispersan mi rebaño. Hay de aquellos pastores que se la pasan entreteniendo la iglesia, pero no hay ninguna diferencia con el mundo. Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser santos porque Él es santo y que somos pueblo escogido por Dios. Amén. Dios nos guarde un día, hermanos. Dios nos guarde que usemos métodos del mundo para atraer a la gente, poner luces que se cambien de colores, que salga humo para atraer a las personas, hermanos. ¿Eso nos gusta? ¿Sí o no? Sí nos gusta. Y eso es lo que muchas iglesias están enseñando, edificando con madera, heno y hojarasca. Que Dios los bendiga, hermanos, y vamos a orar. Vamos a ponernos en pie. Señor, te rogamos, Padre, que nos ayudes, Padre, a meditar, Señor, un poco, Señor, en tu palabra. Señor, que nos ayudes a darnos cuenta, Señor, qué estamos haciendo, cómo estamos edificando, Señor. Padre, la iglesia no es cualquier cosa, Señor. La iglesia son y somos tus hijos. Y debemos, Padre, aquellos que tenemos la oportunidad y el privilegio de enseñar, debemos de hacerlo con temor y con temblor. Un día, Señor, vamos a parar delante de tu presencia y qué cuentas te vamos a dar. Si estamos sirviendo, Señor, para edificar la iglesia, para bendición a los hermanos, o si estamos sirviendo, Señor, para agradarnos a nosotros mismos, para que nos vean, para que nos aplaudan, para que hablen bien de nosotros. Señor, guárdanos, Padre. Sigue bendiciendo, Señor, el resto del servicio, Padre. Usa al pastor, Señor, úngelo con tu Santo Espíritu. Necesitamos, Padre, que nos ayude, Señor, para edificar con buenos materiales. Y a ti, Señor, sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Paz, hermano.